hoy día tú podés comprar, invertir en propiedades sin necesidad de tener crédito hipotecario. De hecho, esa es una de las fortalezas principales de los terrenos, que podéis comprar mediante un apalancamiento o un crédito directo, muchas veces sin dinero o incluso con una cantidad de dinero mínima. El punto más importante a la hora de invertir en terrenos es comprar en una ubicación en la cual por ciertos hitos, por ciertas cosas, esa ubicación se estime que vaya a crecer de precio brutalmente. Yo siento que invertir en bienes raíces en general, no hablo solamente de departamentos, invertir en bienes raíces es una forma de ganar tiempo y acelerar, ¿verdad?, el crecimiento del patrimonio. Porque, por ejemplo, si tú comparáis, podéis tener un buen sueldo, ponte tú ganáis, no sé, 7 millones, 8 millones de pesos, que es un sueldo ridículamente alto para ser dependiente, y te vas a demorar muchísimo más en llegar a tu libertad financiera o al número que tú quieras llegar como con tu patrimonio, con tus lucas. Te vas a demorar muchísimo más que si tú hubieses invertido y ocupas en este caso los bienes raíces a tu favor para ganar tiempo y para acelerar también la creación de patrimonio. Mira, lo más importante para poder comprarse un terreno hoy día, así como yendo a lo más macro, es... Bueno, aquí estamos en una nueva sección de podcast que va a estar enfocado en el tema inmobiliario. Estamos con Andrés Plaza, tremendo amigo, tremendo emprendedor. Tiene una empresa que se dedica a la gestión inmobiliaria, la está rompiendo, enfocado en departamentos y terrenos. Así que nada, por eso lo quisimos traer hoy en día, para que nos cuente un poco qué se está dedicando, cómo partió en esto y qué se viene para adelante. Andrés, antes que partáis, yo sé que tenéis mucho que contarnos. ¿Quién es Andrés Plaza? ¿Quién es Andrés Plaza? Buenísimo, ¿no? Primero que todo, obviamente agradecerte por la invitación, Francisco. Para los que no saben, obviamente nosotros somos amigos igual, así que compartimos harto. Hemos estado haciendo algunas cosas juntos en el último tiempo y es un placer, Juan, siempre participar en este tipo de instancias contigo, que podamos compartir valor al final. Enseñar un poco de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el tiempo, ¿cachai? En base a la experiencia. Así que feliz, contento y emocionado de estar contigo en esta instancia, en este conversatorio, podcast, como le queramos llamar, ¿ya? Y se vienen cosas bien interesantes. Vamos a estar adelantando un poquito de lo que por lo menos yo estoy haciendo al día de hoy, que es una de las tendencias más importantes que se viene ahora para el 2025. Pero adelantando un poco a eso, ¿quién es Andrés Plaza? Buena pregunta. Mira, yo me defino como un empresario o desarrollador inmobiliario o inversionista inmobiliario, como le queráis llamar, pero estoy 100% metido en el rubro inmobiliario hace varios años. He participado de distintas inversiones, bueno, la clásica inversión de departamentos, hoy día tengo 7 departamentos, he estado desarrollando también en el último tiempo, una vez que se me cortó la capacidad crediticia, ¿cierto? Negocios de terreno, que justamente es un poco de eso lo que vamos a estar hablando el día de hoy, y por qué a mí me han servido tanto estos terrenos para poder aumentar mi patrimonio, ciertas papitas, ciertos tips claves, ¿cierto? Para poder hacerlo de forma correcta, y también una forma, Francisco, de evitar los errores que uno vuelva cometiendo en el camino, que tanto tú como yo, ¿cierto? Claro. Pareciera que somos más expertos en resolver el problema y en salir de los errores que en las ganadas, que finalmente es lo que uno más termina publicando, ¿cierto? En redes, son las ganadas. Pero lo que no se ve tras bambalinas de todo esto son las veces que uno se cae, las veces que uno se equivoca, y un poco para eso es este tipo de conversatorio, enseñar a las personas que nos acompañan hoy día cómo evitar una parte de esos errores, ¿cierto? Exacto, no, buenísimo. O sea, se nota que estáis 100% involucrados no solo en el tema inmobiliario, sino que un tema ya de emprendimiento. O sea, así es. Tienes tus negocios, tenés tu equipo de ventas. Se nota que no te podés quedar quieto, o sea, y ya hay un tiempo ya emprendiendo. Y por eso quiero preguntarte, antes de ya entrar en lo que vamos a hablar, que va a estar un poco enfocado en la inversión inmobiliaria, como decía bien Andrés, ¿qué pasa cuando se te acaba la capacidad crediticia? Pero antes de eso, Andrés, quiero preguntarte, ya sabemos un poco quién es Andrés, qué está haciendo Andrés. Ajá. ¿Cómo nació todo este como ganas de emprender, de ganarle a la vida un poco? Mira, buena pregunta. Yo pienso que chico, yo siento vámonos que... a tus inicios. Bueno, yo siento que chico uno como que nace con un gen de ser busquilla, bien desordenado obviamente en el colegio. En la universidad, yo te lo he dicho varias veces, a mí no me gustaba la universidad, encontraba que no estaba aprendiendo algo que me iba a servir en un futuro. Cuanto corto igual, terminé sacando la carrera, yo soy ingeniero comercial de profesión, pero siempre con ese bichito de, oye, yo no quiero trabajar toda mi vida para alguien de forma dependiente. No concebía el hecho de no ser dueño de mi tiempo, ¿cachai? No sé, poder tener libertad para poder estar con la familia, o libertad para irte de vacaciones a donde tú quieras, en el momento que tú quieras. Entonces, en base a eso, empecé a buscar y empecé a desarrollar distintos negocios. Partí en la compra-venta de autos, después tuve locales de sushi a temprana edad, no sé, tenía 20 años más o menos, y me iba mal en la U, pero andaba con lucas en el bolsillo, entonces era chistoso en ese tiempo verlo de esa manera. Y después, eso estaba ahí como en pleno en la universidad, tipo claro, 21, primero o segundo año. años. Sí, tenía 20 años, 21 años más o menos, primero año de universidad.
Y de repente un profesor que hoy día es un gran amigo mío, que era profesor de emprendimiento, el único ramo que me gustaba, güey. Era profesor de emprendimiento, me invitó a trabajar vendiendo autos en una empresa que era un Derco, no sé si se puede decir acá, no tenemos auspicio. Era un Derco en ese tiempo para vender autos nuevos. ¿Cachai? Y en ese Derco entré, me apatroné, por así decirlo, ¿cierto? Empecé a trabajar como dependiente. Primera vez que hacía algo como eso, tenía 23 años en ese tiempo. Y trabajé ahí 3 años aproximadamente y la rompí, fue el mejor vendedor a nivel nacional por varios años. Y justamente haber trabajado dependiente me enseñó que yo no quería trabajar como dependiente, ¿cachai? Bueno, a mí me pasó algo parecido también ahí, Andrés. No, heavy. Pero sabéis que un tema bien controversial, el tema de la universidad. Muchas veces son muchos ramos muy teóricos. Sí, sí. Muy, muy teóricos. Y por algo a ti te empezó a gustar más el ramo del emprendimiento, te hiciste amigo de los Sí. profesores. A mí me pasó algo parecido. Yo sentía que los profesores también eran muy teoría y al final nunca tuvieron ninguna, o sea, no tenían sus negocios, Exacto. no vivían de eso el día a día. Entonces yo también estudié ingeniería comercial, estudié en la escuela de negocios y no se siente lo mismo que estar haciendo uno mismo los negocios. O sea, Exacto. es otra cosa. Para mí, todo lo que aprendí últimamente lo aprendí afuera con las manos en el barro. Exacto, equivocándose al final, o sea, Exacto. hay que atreverse y equivocarse. Y yo siento que esa es la parte más entretenida. O sea, por ejemplo, ir tomando un camino y que te diste cuenta en la mitad, mediante un error, por supuesto, que ese camino no era el correcto, tomar otra dirección y ahí como Sí. ir piloteando, ¿cierto? Este avión del emprendimiento que a mí me parece lo más entretenido del mundo. Y bueno, un poco para finiquitar la pregunta de cómo llegué al mercado inmobiliario, trabajando de forma dependiente, trabajaba muchas horas, ganaba muchas lucas porque era un muy buen vendedor, pero empecé a pensar, ok, y con estas lucas, ¿qué hago? Porque tampoco tengo libertad, estoy trabajando todo el día metido acá, ¿cierto? Y ahí se me prendió la ampolleta, empecé a investigar y llegué a la inversión inmobiliaria y ahí es donde Francisco, como tú bien sabes, empecé a comprar departamentos y terminé comprando 7 departamentos en 2 años, ¿cachai? Y ahí, después de comprar esos departamentos, tuve la solvencia para poder renunciar a ese trabajo y hoy día dedicarme 100% al mercado inmobiliario mediante distintas empresas, distintos rubros que compartimos sin ir más lejos, pues, amigo. Te voy a poner el caso hipotético. ¿Qué hubiera pasado si no hubieras invertido en esos departamentos? O sea, probablemente hubieras estado con buenos ingresos, tus gastos hubiesen también, yo creo, y me imagino, subido porque supuesto. empieza a subir tu estándar de vida, tu calidad de vida. Pero llega un momento que al final no creces lo suficiente como si Sí. si hubieras invertido. O sea, probablemente a los 40, 50 años vayas a estar con una buena renta, un buen sueldo, pero no vas a tener esa libertad que tarde o temprano vas a tener por haber invertido, haberte atrevido a invertir en propiedades, que a la larga es la mejor herramienta para poder crear patrimonio. Así es. O sea, de todas maneras. Sí, sí. O sea, yo siento que invertir en bienes raíces en general, no hablo solamente de departamentos, invertir en bienes raíces es una forma de ganar tiempo y acelerar, ¿verdad?, el crecimiento del patrimonio, porque lo hemos conversado varias veces, pero por ejemplo, si tú comparáis, podéis tener no sé, un buen sueldo, ponte tú ganáis, no sé, 7 millones, 8 millones de pesos, que es un sueldo ridículamente alto para ser dependiente, y te vas a demorar muchísimo más en llegar a tu libertad financiera o al número que tú quieras llegar como con tu patrimonio, con tus lucas, te vas a demorar muchísimo más que si tú hubieses invertido y ocupas en este caso los bienes raíces a tu favor para ganar tiempo y para, en este caso, acelerar también la creación de patrimonio. O sea, y es muchísimo más rápido hacerlo de esa manera, ir invirtiendo y también ir trabajando, por supuesto, en paralelo, pero ir ganando tiempo mediante la inversión en propiedades. Claro, porque al final esa persona dependiente que gana 6, 8 millones, probablemente es gerente comercial de una empresa, gerente da lo mismo, Ajá. pero gerente de una empresa, pero al final tiene una familia de tener, estoy poniendo como un ejemplo de una persona con ese sueldo, de tener 2, 3 hijos, Claro. y al final de esos 6, 8 millones termina gastando 4, 5 Sí. y no tienen la posibilidad de crecer en ese momento patrimonialmente. Así Nunca. es. Obviamente vive bien. Tiene a su hijo en un buen colegio, debe tener un rico auto, una rica Una casa, ¿cierto? Sí. pero sí. nunca sale como de esta carrera de la rata que ya yo al menos lo hablo un montón porque me encanta el enseñarle a la gente cómo salir de esta carrera de la rata. Y para mí lo más accesible en estos momentos, para la gente, para el común denominador de todos los chilenos, hoy en día es invertir en propiedades. Así es. De hecho, justamente es un poco hoy día lo que vamos a estar conversando, ¿cierto? ¿Cómo podemos adelantar o hacer más rápido este crecimiento del patrimonio invirtiendo en bienes raíces y invirtiendo bien y sobre todo con esta nueva tendencia hoy día que, un poco para adelantarnos, ¿cierto? Son los terrenos, Francisco. No sé, hemos estado metiéndonos ya de lleno últimamente en este tipo de instrumentos. ¿Qué te parece a ti esa nueva apuesta? Es una inversión que ha existido, bueno, en realidad durante los inicios de la humanidad, ¿cierto? Las inversiones en tierra.
Pero ¿qué te parece a ti? No sé si estáis metiéndote en ese negocio en particular al día de hoy. ¿Qué me podéis decir de eso? Sí, mira, yo soy un poco como tú, también estoy involucrado en las dos partes de los negocios, o Ajá. sea, del negocio, en tanto terrenos como departamentos, Bueno, pero hoy en día nos estamos transformando, como bien digo, o sea, yo siempre digo que en un país como de arrendatarios, o sea, sí. cada vez es más difícil acceder a una propiedad, a una vivienda, ¿ya? Entonces al final eso está moviendo como el mercado más a los terrenos hoy en Ujú. día, o sea, para un joven profesional es súper difícil comprar un departamento hoy en día, y si Sí. lo compra, en el fondo, pongámonos el caso de una persona que gana profesional, que gana 1.500.000 al mes, ¿ya? No sé, que estudió una carrera, por ponerte una ingeniería, ¿ya? Un sueldo base. Si quiere comprarse una propiedad, va a tener que comprarse una propiedad de 2.000 UF, ¿ya? No, una locura. O sea, ¿y esa persona estaría dispuesta a vivir en esa propiedad? No. Entonces, al final hay como un descalce del alza que ha tenido los precios de la vivienda con los sueldos. O sea, Claro. ha subido mucho más los sueldos en cuanto subió los... Perdón, mucho más las propiedades en cuanto subió los sueldos. Entonces, el mercado está moviéndose un poco a que la inversión en terreno está siendo súper atractiva porque tiene muy bajas barreras de entrada. Sí, eso mismo quería llegar. De hecho, hoy día tú podéis comprar, invertir en propiedades sin necesidad de tener crédito hipotecario. ¿Cachai? De hecho, esa es una de las fortalezas principales de los terrenos, que podéis comprar mediante un apalancamiento, un crédito directo, muchas veces sin dinero o incluso con una cantidad de dinero mínima. Y estamos hablando que podéis ser dueño de una propiedad prácticamente sin necesitar plata de terceros del banco, ¿cachai? Con un apalancamiento directo, en este caso, por parte del dueño de la inmobiliaria. Ese es un ejemplo clásico y muy pocas personas lo conocen. Exacto. Y al final lo interesante que además que tienen los terrenos, que es esto, las bajas barreras de entrada, es que es un negocio mucho más de plusvalía que los departamentos. Porque obviamente los departamentos te generan renta y está súper bien, ¿ya? Correcto. O sea, si uno tiene un patrimonio, obviamente tiene que multiplicar su patrimonio y por eso va a invertir en activos de renta. Pero si uno está en una etapa patrimonial que quiere crecer, o sea, que quiere algo aparezca, porque obviamente Obvio. todos, la gran mayoría de los chilenos nacimos con nada, po. O Así sea, es. tenemos que estamos en una etapa patrimonial de hacer el patrimonio, ¿ya? Entonces la mejor manera puede ser una muy buena opción invertir en terrenos que sí se pueden generar buenas plusvalías. O Así sea, es. en el sur de Chile han habido casos, por ejemplo, yo siempre estoy investigando y todo, y hace unos 2 3 años, los terrenos que estaban cercanos al lago Yanquihue, por ejemplo, ¿ya? Tuvieron plusvalías cercanas del 30-40% anual. Una O sea, locura. O sea, 5 años, o sea, si nosotros estamos evaluando un departamento, ¿con cuánto lo podemos hablar? ¿Con un 3, 4, ¿será? siendo conservador? ¿Cierto? O sea, ahí estamos hablando que un terreno bien invertido, obviamente, bien investigado, puede llegar a tener una plusvalía del 30-40% y se ha visto. Buenísimo, buenísimo. No sé si te tinca que hablemos un poco de ese tipo de inversiones en particular. De repente podríamos conversar sobre cómo podemos escoger una buena ubicación de un terreno, cuáles podrían ser los riesgos de repente de ese tipo de inversión en específico, también los problemas que nosotros hemos visto en la práctica invirtiendo en este nuevo tipo de activos, en este nuevo tipo de tendencia, ¿verdad? Como tú estabas diciendo recién, con lo difícil que es hoy día acceder a un crédito hipotecario, se abren estas nuevas brechas de oportunidades de inversión apalancado con dinero de terceros, que es un crédito directo muchas veces, y podéis comprar un terreno sin plata, o sea, pagando una cuota mensualmente bajita, cómoda, e ir haciéndote activos, ¿cierto? Que aumenten tu patrimonio. Entonces, Andrés, para hacerlo bien didáctico con la gente, te tinca que armemos como un paso a paso si quieres invertir en un terreno con éxito. ¿Qué es lo que haréis? Primero, ¿cuáles son los errores más comunes que hay al invertir en terrenos? ¿Te tinca que partamos con eso? Me parece, me parece. Mira, yo creo, Francisco, que podríamos hablar de dos grandes errores en general que yo he visto en base a mi experiencia por invertir en terreno. El error número uno es no tener la claridad, en este caso, de cuál es el foco de ese proyecto en particular en el cual tú estáis comprando. ¿Cachai? Ok, este terreno en particular yo lo estoy comprando para desarrollarlo como una segunda vivienda. Es decir, construir mi casa, irme a vivir ahí, irme los fines de semana, las vacaciones de verano, qué sé yo. O lo estoy comprando solamente como un instrumento de inversión, como para engorda que se le llama, que es comprarlo al mejor precio posible, esperando que hayan desarrollos futuros y que la propiedad crezca de precio, ¿cierto? O lo estoy comprando para hacer un negocio,
¿cachai? Lo estoy comprando para llegar, construir cabañas, arrendar las cabañas mediante renta corta. Eso es el error número uno, o sea, no tener la claridad de qué foco le voy a dar yo al terreno y cuál es el foco que ese proyecto en específico me ofrece a mí. No sé si lo has visto tú en la práctica también. Sí, sí, porque eso pasa mucho. O sea, hay mucha gente que obviamente quiere comprar terrenos para ser dueños de tierra, ajá, que eso es súper bien, o sea, es súper normal, pero en el fondo no se enfocan bien en qué es lo que quieren. O sea, mucha gente compra un terreno en el sur y dice, ya, perfecto, de aquí a unos 4 o 5 años yo creo que me voy a construir una casa, una cabañita, y al final terminan viendo que compraron un terreno en medio de la nada. O exacto, sea, que era otro el foco de la inversión. O sea, claro, quizás ese terreno en medio de la nada era para comprarlo ultra barato y esperar a que se desarrolle y venderlo tal nunca cual. Construir, porque en el fondo de ahí a que sea accesible o quizás está lleno de bosque también, imposible. Correcto. Construir. En el fondo, antes de literalmente evaluar el terreno, hay que buscar nuestro objetivo. O sea, así es. Tú mismo lo dijiste. ¿Cuáles son los objetivos principales? Engorde, negocio, ¿sí? Renta con cabañas, lo que sea. O vivienda. O una primera o segunda vivienda. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo 100%, Francisco. De hecho, mira, pasando ya al segundo error, que aquí tú te vas a reír porque lo has visto también en la práctica, es comprar un terreno en específico, y esto está súper delicado el día de hoy, que todavía no tenga el rol propio o que no esté aprobada la subdivisión. Ese es un riesgo que vemos muchísimo en el día a día. A mí me escriben constantemente en Instagram, oye, compré este terreno sin rol propio o que no está en proceso de subdivisión. Y hoy día, sobre todo, está súper delicado porque los permisos de subdivisión están siendo cada vez más difíciles de obtener. En algunos casos, incluso se ha visto como las intenciones del SAC o del Conservador de Bienes Raíces de cambiar la normativa para que se impida, incluso en algunos casos, estos permisos de subdivisión. ¿Cachai? Entonces, eso es un tema súper delicado. No sé si te ha pasado también con la gente que te sigue en Instagram. Sí, obvio. O sea, de todas maneras, los famosos loteos brujos, que al final uno termina comprando no un terreno con rol propio, sino un terreno con derecho, en el fondo, de todo el terreno completo. Exacto. O sea, al final, estas personas que compran ahí terminan siendo dueños de un porcentaje del terreno, pero al final no termina siendo dueños de ese terreno en particular. Exacto. Y puede que nunca lo sea. Claro. Y al final termina siendo muy, muy difícil después a la hora de la venta, a la hora si quiero construir también. Es súper complicado. O sea, con Andrés tuvimos una oportunidad que tuvimos una experiencia, un viaje juntos de tal cosa, y nos pasó que nos encontramos una señora que nos ofreció un terreno. No sé si te acordás, Andrés. Sí. La señora Olfa se llamaba, creo, algo así. Señora Norma, Olfa, no me acuerdo. Sí. Pero esta señora nos comentó que tenía un terreno que nos ofreció para vender, lo que le había comprado hace 5 años. Ajá. Y lo que pasó es que ella en verdad no era dueña de ese terreno. Claro, o sea, y ella pensaba que sí lo era, ¿te acordáis? Claro, entonces ese problema que nosotros lo encontramos en un kiosco en la esquina en Chiloé particularmente, sí, debe pasar a un montón de chilenos. Claro, o sea, cuéntanos un poco cuál es ese gran problema y por qué la señora Norma o Olfa, no me acuerdo bien, fue que le pasó esto. Cuéntanos un poquito ahí, Andrés. Claro, mira, yo me acuerdo perfecto contextualizando, esa señora había comprado una herencia y parece que en esa herencia no estaba esta todavía la posesión efectiva. Por supuesto que el terreno era un campo grande que no estaba subdividido por lo demás, y ella tenía los derechos asociados a ese terreno grande o los derechos asociados a esa posesión efectiva, que es cuando hace una herencia, pero ella pensaba que ella estaba vendiendo eso, ¿cachai? Y dice, oye, tengo un terreno para la venta. Yo le dije, ok, ¿en cuánto lo tienes? No, en esto. Y yo le dije, perfecto, ¿tiene rol propio? No, es una posesión efectiva. Y ella no sabe en realidad que eso no es un terreno de ella, es solamente un derecho, es un papel. Tú no eres dueño en este caso ante Conservador de Bienes Raíces, no eres dueño ante servicio de impuestos internos de ese terreno específico. O sea, yo te puedo decir al trío, Francisco, que esos derechos en particular, incluso en teoría, no podrías venderlos, porque nunca fuiste dueño de ese terreno en particular. ¿Ya? Entonces eso es un riesgo que hay que tener muchísimo cuidado. No comprar, en este caso, propiedades que todavía no sean propiedades, que sean solamente derechos. Entonces, resumen ahí, Andrés. Si estamos cotizando terreno, da lo mismo para qué fin. Ya hablamos de que es importante definir el objetivo, ¿ya? Pero si ya definimos el objetivo, hay que consultarle bien al desarrollador o al vendedor, en el fondo, consultarle los papeles, o sea, que tenga la subdivisión aprobada por el SAC, que tenga el rol, cada parcela tenga un rol aprobado por el Servicio de Impuestos Internos. Y bueno, eso es básicamente, y de ahí faltaría un poco los servicios y todo, que eso ya vamos a ir hablando, pero enfocarnos básicamente en un primer lugar que esté la subdivisión aprobada por el SAC. Exactamente, o sea, si tú quieres disminuir los riesgos al máximo posible, compra solamente propiedades que ya tengan rol propio y esté el plano inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, ¿cierto? Y que la subdivisión ya haya sido aprobada por el SAC.
Ahora, también puedes invertir en terrenos en este caso que no tengan rol propio, pero ahí, Francisco, tú sabéis que el nivel de riesgo también se eleva muchísimo. O sea, existe la posibilidad de que ese terreno nunca se vaya a subdividir y nunca puedas ser dueño de un rol propio. ¿Y qué pasa con tu plata ahí? La invertiste y estás 100% sujeto a la confianza que puedas tener el desarrollador o el vendedor. ¿Cachai? Claro, es que la gente no sabe. La gente no exactamente, sabe. es por desconocimiento. Podría gastar esa misma plata en un terreno que sí está con las leyes, o sea, con la norma vigente y todo. Sin duda. Que conviene, pero la gente no sabe. La Sin gente duda. no sabe que está comprando mal. Entonces, Exacto. al final es súper importante tener conocimiento, o sea, del tema normativo, de qué estamos comprando. Antes todavía de ya empezar a evaluar las zonas y todo Sí, eso. Todavía sí. no entramos Vamos en a llegar eso. a eso. Vamos a Todavía llegar a no, eso. todavía no llegamos a eso, tranquilos ahí Sí, los que nos sí, están sí. escuchando, pero es súper importante. Yo por eso le estoy poniendo harto énfasis Sí. ahora, Andrés, porque la gente no sabe. Sí, y bueno, yo no quiero meterles miedo ni nada a las personas que nos van a escuchar, pero está delicado el tema de las subdivisiones. O sea, ¿Qué está pasando? En el corto plazo, en el mediano plazo, por lo menos estas entidades, ¿cierto? El SAC, el Conservador de Bienes Raíces, están buscando que hayan una menor cantidad de subdivisiones en el mediano plazo. Entonces, las pocas subdivisiones que ya están hoy día, o los pocos terrenos que hoy día ya están subdivididos, a mí me parece, Francisco, que valen oro, valen en este caso, sus metrajes en oro, porque con la incertidumbre que existe de que quizás en un futuro no se puedan hacer loteos de parcelaciones, o los loteos de parcelaciones sean diferentes, no sé, un ejemplo, un metraje más grande, Exacto. o solo cierto tipo de terreno, obviamente por efecto de escasez, naturalmente, contemplando que la cantidad de terreno en la Tierra es limitada, ¿cierto? Es escasa, y si a eso le agregamos normativas que reducen aún más los procesos de parcelación, debería ser bien escasa en los terrenos, en este caso con rol propio en el mediano plazo, me atrevo a decir, Francisco. Sí, o sea, ha sido todo un tema que estuvo en boga hace un Sí. tiempo, porque hubo un boom. O sea, Exacto. no podemos no decir que hubo un boom, porque sí lo hubo. Para ¿ya? la pandemia. Exacto, o sea, mucha gente compró terreno y por lo mismo, como el negocio era interesante, los desarrolladores también se atrevieron mucho más y hubo un boom de parcelaciones y subdivisiones Sí. cercano a la pandemia, ¿ya? Entonces eso levantó alerta, obviamente, levantó alerta en el SAC, en el mismo gobierno, y por eso han habido un montón de proyectos de ley. Yo me acuerdo que hubo un proyecto de ley hace un tiempo de que querían dejar la subdivisión mínima en 20.000 metros. No sé cómo Imagínate, es una no locura. sé cómo le fue ese proyecto. Obviamente todavía no está aprobado ni nada, pero han habido varios proyectos de ley que quieren regular de distintas formas Así este es. tipo de proyectos, porque al final terminan siendo proyectos inmobiliarios. ¿ya? Correcto, ¿no? De todas maneras. Por eso, al final, lo importante es comprar o invertir en un terreno que ya haya pasado por eso. Correcto, ¿no? De todas maneras, esa es una tremenda ventaja. Mira, pasando ya a una parte más positiva, ¿cierto? Fuera de los riesgos que uno puede incurrir en este tipo de compra, en este tipo de inversión, de repente podríamos también hablar sobre algunos tips o algunos hacks, ¿cierto? Para poder escoger el terreno, pero con pinza y o sea, que te asegures o que aumentes la probabilidad de que tu inversión sea un éxito. No sé si te parece que nos vayamos por ese camino ahora también para poder darle un poco de valor a las personas y que aprendan a cómo comprar un terreno de buena forma. Sí, o sea, tú mismo lo estás diciendo, Andrés. Entonces, enfoquémonos ahora en comprar un terreno para engorde, para plusvalía. Perfecto. Que yo creo que al menos a los que me siguen a mí van a estar más interesados, me imagino a los que Correcto. te siguen a ti también, porque hoy en día el común de la gente no anda pensando mucho en construirse una segunda vivienda, sino, o al menos Aumentar patrimonio al final. Exacto, mi mercado de gente que me ha seguido, mi comunidad, ha sido para aumentar patrimonio, invertir en No, de propiedades. acuerdo. Entonces enfoquémonos en eso, en comprar terrenos para aumentar Perfecto. su plusvalía. Me parece. ¿Qué podemos empezar a ver? ¿Qué podemos investigar en Ajá. el fondo para saber la ubicación en qué invertir? Si nos enfocamos solamente en la parcela enfocado, o el terreno en este caso, enfocado en aumentar de plusvalía en el tiempo, aumentar de precio en el tiempo, yo te diría que el punto más importante, Francisco, además de que por supuesto tenga su subdivisión al día, que es lo que venimos conversando, el punto más importante a la hora de invertir en terrenos es comprar en una ubicación en la cual por ciertos hitos, por ciertas cosas, esa ubicación se estime que vaya a crecer de precio brutalmente. ¿Cachai? Un ejemplo, alguna ubicación en específica que tenga un desarrollo de algo muy importante cerca. Aquel terreno en específico que todavía no hayan llegado, por ejemplo, las pavimentaciones, pero que se estime que hay un proyecto, en este caso urbanístico, en el cual se va a pasar por fuera de la carretera. No sé, un ejemplo. O un camino de ripio que se va a asfaltar. O una ciudad que está en proceso de crecimiento y justo tu terreno está alrededor o al límite, en este caso, del radio urbano. La ubicación en los
los terrenos, para mí por lo menos, sobre todo hablando de un terreno enfocado en plusvalía, en la engorda, como tú bien le dijiste, es lo más importante. O sea, hay que tener un ojo de águila, como tú también decías, Sí. Andrés, un ojo de águila por distintas razones. Una razón puede ser también, lo dijiste al final, o sea, invertir en sectores que estén creciendo. Correcto. Yo me voy a remontar hace unos 5 o 7 años atrás, cuando empezó a crecer Matanzas, Ya. ¿ya? Los terrenos ahí costaban cercanos a 20, 30 millones de pesos, terrenos rurales, a la afuera Bueno. del área urbana. ¿Y en cuánto están hoy día? Hoy más en o día menos? podemos encontrar 100, 150 millones de pesos. O sea, Wow, imagínate una locura. la plusvalía que hubo en 5 o 7 años. Entonces podemos concentrarnos en sectores urbanos que estén creciendo para invertir Supuesto. obviamente, en las áreas aledañas, rurales, que estén creciendo. Claro. ¿Ya? Otra opción puede ser invertir cerca de hitos o grandes inversiones estatales Buenísimo. que vayan a mejorar la calidad de vida, la conectividad de las personas. ¿Ya? ¿Qué se te viene a la cabeza con eso, O sea, Andrés? pueden ser un montón de cosas, hospitales, hospitales rurales, pueden ser construcciones de nuevas carreteras, pueden ser construcciones de puentes, pueden ser construcciones de, no sé, un montón de desarrollos nuevos que Claro. finalmente están metiendo una cantidad de inversión gigante el Estado, y eso es para que se desarrolle. Y ahí va el ojo de águila que justamente estábamos conversando del inversionista, que lo importante que es, Francisco, llegar antes a estos desarrollos. O sea, si tú vas a comprar un terreno, trata de comprar previo al desarrollo, sobre todo si es un desarrollo que es inminente, lo que tú decías recién, no sé, carreteras, puentes, nuevos radios urbanos de alguna ciudad en específico, de algún pueblo en particular. Entonces, lo importante es llegar antes al desarrollo para ganarte la plusvalía una vez que se haya desarrollado. Exacto, exacto. Al final, todas estas inversiones, porque hay que tratar los terrenos como inversión, porque Así es. esos son. O sea, todas las inversiones hay que entrar antes. ¿Qué es lo que pasó con el Bitcoin, por ejemplo? Ahora la gente anda hablando del Bitcoin cuando cuesta $100,000, o sea, cada moneda. Al final uno tiene que invertir cuando la cuestión costaba $6,000, $5,000. Así Pero es. la gente no habla de eso y no es como el tema Claro. de moda. Por eso mismo nosotros, como ojo de águila inversionista inmobiliario, tenemos que adelantarnos a distintos hechos. ¿Ya? Andrés comentaba temas de conectividad, temas de infraestructura. A mí me gusta mucho, yo de repente intento conectar el tema de departamentos con el tema de terrenos. A mí Ajá. el tema de departamentos me gusta adelantarme, por ejemplo, a las estaciones de metro, porque eso va a generar Eso una... es un hito de plusvalía, claro, es verdad que se ve así, pero es un hecho que va a suceder que el barrio se desarrolle. Exacto, exacto. Entonces, haciendo una analogía de departamentos a terrenos, ¿ya? Si por ejemplo nosotros queremos invertir en un departamento que me genere, o sea, quiero ganar plusvalía, entonces Ya. yo voy a invertir antes de que se desarrolle esta nueva línea del metro, esta nueva Sin duda. estación de la línea del metro, ¿ya? Entonces voy a invertir cercano a los 500, 1000 metros, cercano a esa ubicación para que se empiece a desarrollar, empiece a generarse más infraestructura, más locales comerciales y todo. Entonces voy a generar plusvalía, ¿ya? Bien. ¿Cómo puedo hacerlo si quiero invertir en terrenos? ¿Qué puedo buscar? Sobre todo enfocado en el sur, que el sur de Chile es muy, muy bonito y está creciendo un montón en el tema turístico. O sea, Buenísimo. Si tú quisieras, Andrés, tú como inversionista, quisieras ver dónde voy a invertir, o sea, ¿cómo lo harías? Mira, yo pienso, de esto me lo han preguntado harto eso por Instagram, sobre todo los seguidores, y te voy a dejar un tip, una papita. Piensa, ponte tú, si tú fuese un extranjero y te dijeran, oye Francisco, ¿qué te gustaría hacer en Chile? No, me gustaría turistear. Ok, ¿cuáles son los puntos clásicos de turismo que te van a decir? No sé, te van a decir Puerto Vara, te van a decir Torres del Paine, te van a decir Chiloé, en este caso el desierto de Atacama, no sé, Valparaíso. Entonces, piensa en un lugar que sea turísticamente hablando bien interesante. Y si encuentras ese lugar que sea turísticamente hablando interesante y a eso le sumas que en ese lugar va a haber un desarrollo porque el Estado está invirtiendo fuerte, no sé, una carretera, en un puente, en algo específico. O sea, por ejemplo, vámonos al tiro, ¿qué pasa con el puente Chacao, ya que lo estáis mencionando? Interesante. A mí me encanta Chiloé. O sea, 2022, 2023 desarrollé un proyecto de parcelación en Chiloé y funcionó ridículamente bien. O sea, están todos los clientes súper contentos, han ganado buenas plusvalías. Y eso fue antes de la inminente llegada de este hito, por ejemplo. Es un ejemplo claro, lo que tú decías, y el tema del puente. O sea, va a haber un nuevo puente que va a ser un antes y un después en una isla que hoy día tiene una conectividad mediante un barco. En este caso, ese antes y después, hoy día la gente se va a poder comunicar en un puente que se va a demorar, no sé, 10 minutos. Hoy día el barco se demora 45 minutos o una hora. Claro, o sea, hacer un hito histórico al final. Finalmente hacer un tremendo puente. Ese es un ejemplo. O ¿cachai? sea, va a hacer que la gente use, no sé, mucha gente de Puerto Montt probablemente
va a irse a vivir a Chiloé. Correcto. O sea, la demanda por terrenos va a aumentar un montón, porque eso Claro. es lo que pasa en sectores más aledaños de estas urbes. Terminan siendo como sectores, ciudades dormitorio, que son sectores dormitorio que la gente va a vivir allá porque es más barato, es más accesible, pero obviamente van a trabajar a la ciudad más supuesto, grande. por O supuesto. sea, puede pasar eso obviamente con Chiloé para la gente que va a trabajar, y también el turismo va a aumentar un montón porque va a ser a la vez, o sea, al mismo tiempo mucho más turístico. Eso, va a ser más fácil llegar principalmente. Hasta hay otro ejemplo, Francisco, podría ser, no sé, la llegada a un aeropuerto. No sé, si estáis al sur de Chile y en esa ciudad en específico, hoy día solamente tú puedes llegar por vehículo y llega un nuevo aeropuerto. Ahí obviamente también es un, como venimos adelantando, es un hito que obviamente va a generar plusvalía una vez que esté. Entonces nosotros como ojo de águila, ¿cierto?, de inversionista, es tratar de ir averiguando dónde están sucediendo estas cosas en Chile, en este caso, al día de hoy, y llegar, tratar de anticiparnos a comprar en esos sectores previo al desarrollo como tal. Ese es un ejemplo y un tips que le podemos dar a todas las personas que nos están escuchando para poder comprar un terreno que tenga alto potencial de plusvalía en el tiempo. Mira, y a mí personalmente yo también he invertido en terrenos Ujú. y también estoy metido en algunos negocios desarrollando también Ajá. proyectos a futuro, pero a mí me gusta al final invertir en terrenos que existen, o sea, que sí se pueda llegar, porque hay Perfecto. mucho terreno también que es imposible llegar, estos típicos terrenos en medio de la nada, que obviamente pueden estar, por ejemplo, en la isla de Chiloé, va a generarse este puente Chacao y todo, que va a conectar la isla grande de Chiloé con el continente, que va a ser un tremendo hito inmobiliario histórico para Chile, ¿ya? Pero también hay muchos terrenos que son imposibles llegar en el centro de Chiloé, por ejemplo, que quedan Sí. en medio de la nada. Entonces también hay que asegurarse de invertir en terrenos que, si bien ya encontramos como un sector más macro, que va a tener potencial de plusvalía, obviamente hay que irnos a lo más micro y encontrar terrenos que también estén bien conectados, que tengan cierto tipo de urbanización. Exacto. ¿Qué O opinas? sea, tener vecinos, por lo menos, Exacto. ¿cierto? ¿Qué Que opináis de que eso? A mí me encanta lo que acabas de decir, Francisco, y es un punto súper importante también, porque ponte tú si encontraste un terreno que tiene rol propio, ¿cierto? Ya pasaste la primera barrera. Encontraste un terreno en el cual van a haber ciertos hitos de plusvalía que van a hacer que el terreno suba de precio. Pero está en la mitad de la nada, te va a faltar el tercer tips o el tercer hack, el tercer check, ¿cierto? Para poder invertir de forma correcta. Y si a eso tú le sumas lo que estabas diciendo recién. ¿Cuál era ese tercer? El tercer tip en este caso es estar en un sector que esté un poquito más urbanizado, ¿cierto? Que no esté en la mitad de la nada. Y si tú a eso le sumáis que tienes, no sé, vecinos, que tú puedes ir al sector, puedes llegar a la puerta prácticamente del terreno, la puerta prácticamente de la parcela, puedes ver que el vecino al lado tiene luz, tiene agua, tiene internet, en el sector hay señal de teléfono, es un sector muchísimo más urbanizado que de repente ir a meterse en la mitad de un cerro en la nada, por ejemplo, como tú bien decías, en Chiloé. Son terrenos de un tipo y este es otro terreno de otro tipo completamente diferente. ¿Cuál de los dos va a tener mejor rendimiento? Eso te lo pregunto. Exacto. No, ¿Cachai? no. O sea, no, oye, yo me empecé a imaginar ya el sur de Chile, en verdad, y puta que es Es lindo, Andrés. precioso, weón. O sea, No, es increíble. ya habiendo definido un poco la estrategia de inversión, acercándonos a estos hitos inmobiliarios históricos, terrenos que también se puedan llegar, que tengan acceso a ciertos servicios, pero al final, o sea, es muy bonito el sur de Precioso. Chile. O sea, lo verde que es incomparable. Claro, el recurso hídrico igual me gusta harto de repente versus otros Nunca proyectos vaya a de... tener problemas de agua. Nunca, o sea, no sé si usted ha ido, por ejemplo, a Puerto Varas, Chiloé, el sur, la Patagonia, llueve más de lo que sale el sol, ¿cachai? Entonces, Claro. y está lleno de cuerpos de agua, lagunas, ríos, lagos gigantes también, entonces, claro, en ese sentido el recurso hídrico, que ese es un tema importante también, que en el, no sé, quizás no en corto plazo, pero sí en el mediano plazo va a ser cada vez más delicado, comprar en un sector que tenga muchísimo recurso hídrico, ya que justamente en el sur te hay un poco la segura con eso. Exacto. Oye, ahora que tocaste el tema de Puerto Vara, Ajá. lo pasaste a mencionar, ¿qué pasó con Puerto Vara? O sea, ¿tú le recomendarías a alguien invertir en Puerto Vara o ya un poquito tardío? O sea, mira, a mí me encanta Puerto Vara, lo encuentro maravilloso, ¿cierto? Para vivir, es precioso, etcétera. Pero yo siento que en Puerto Vara es un sector que en el cual los terrenos ya crecieron de precio. O sea, las personas que llegaron a Puerto Vara hace 10 años atrás, hace ya 5 años, 7 años atrás, a comprar terrenos en ese sector en particular, previo al desarrollo, se pegaron una pasada tremenda y probablemente duplicaron, triplicaron sus lucas. Pero yo no sé si pensando en una parcela o un terreno de engorda, me metería en Puerto Varas hoy día. Preferiría algún sector en el cual el desarrollo sea inminente, O sea, pero que no ha llegado todavía. O sea, hay que buscar un nuevo Puerto Vara. Hay que buscar un nuevo Puerto Varas. Así es. Ya, a mí así ya es. se me están Está medio ocurriendo- difícil, sí, pero hay No, que a mí se me buscarlo. están ocurriendo un par de ideas. Obviamente hay que tener visión. Sí, claro, claro que sí. Hay que tener visión y también atreverse. O sea. Sí, sí, no, Ahora- de todas maneras. Ahora, Andrés, buenísimo. Tremenda conversación estamos teniendo. Me lo estoy pasando súper bien. Bacán, bacán, Ahora, igual. eh,
¿cómo le diría a la gente? O sea, ¿cómo podrían comprarse un terreno? ¿Cómo lo pueden financiar? Buena pregunta. Mira, en ese ¿Qué sentido... necesitan en el fondo? Bien, mira, lo más importante para poder comprarse un terreno hoy día, así como yendo a lo más macro, es o tener ciertas lucas ahorradas o poder pagar ciertas lucas mensualmente hablando, ¿verdad? Porque en los terrenos, incluso hoy día, en muchos casos, lo que decía anteriormente, podéis comprar un terreno prácticamente sin plata, sin necesidad de poner lucas al comienzo. Podéis pagar el terreno completo con un crédito que no es bancario, es un crédito que es directo del dueño de la inmobiliaria, del dueño del terreno, que te dice, Francisco, mira, no tienes plata, no importa, págame el terreno en 24 cuotas sin interés. O sea, eso me parece una forma de apalancarse muy buena para todo aquel que quizás no tiene acceso a crédito hipotecario todavía. Es básicamente plata gratis al final. Es plata, exactamente. Porque no tiene interés. O sea, exacto. Y en esos 2 años, por ejemplo, que te dieron el crédito directo, la propiedad creció de precio. Tú ganaste en este caso con plata de un tercero, que en gran medida esa es la fórmula para ganar plata en la inversión inmobiliaria, inversión en propiedad en general. O sea, ganar dinero con dinero de terceros. ¿Cachai? Y ocupar el tiempo a tu favor. Y la plata de esos terceros también a tu favor. ¿Cachai? O sea, al final tú te protegís de la inflación porque estás transando obviamente el terreno en UF. Así es. Pero además también te ganan la plusvalía. Siempre comprando lo que conversamos durante toda esta charla, ¿cierto? Comprando un terreno, pero bien escogido con pinza. Claro, o sea, es una tremenda inversión porque al final no necesitamos tanto capital ahorrado. Correcto. Ya, porque yo he visto terrenos desde 15 millones de pesos. Ajá. ¿Y ¿ya? el pie, cuántos son esos terrenos? 5 millones, 3 millones de pesos. Exacto. Es poquitito, no ¿cierto? o sea, la barrera de entrada es baja. Sí, ¿ya? Puede generarte una plusvalía cercana al 20-30%, siendo ni pesimista ni en el fondo ni en el otro lado, siendo conservador, siento. Y lo otro interesante que tiene es que no necesitas tener capacidad de crédito. Correcto. O sea, hoy día, por ejemplo, Francisco, si lo contextualizamos y lo comparamos con distintos instrumentos de inversión, nos vamos a dar cuenta que en gran medida las barreras de entrada o las contras de este otro tipo de inversiones son mucho mayores a las de los terrenos. Ponte tú la primera, la clásica inversión en departamento, que tanto tú como yo amamos e invertimos, obviamente, pero hoy día ya no tenemos más capacidad de crédito porque la tenemos copada, ¿cierto? El acceso a crédito hipotecario. Esa es la barrera de entrada principal de la inversión en departamentos, que es muy buena, pero muy pocas personas pueden acceder a ella. Segundo instrumento de inversión, por ejemplo, podríamos conversar sobre las acciones y las criptomonedas. Muy volátil, ¿cierto? La contra, ¿cierto?, de invertir en criptomonedas o en acciones es, obviamente, tener el desconocimiento, invertir sin saber, la incertidumbre, ¿verdad? La volatilidad. Yo creo que una gran barrera de entrada, Andrés, es el conocimiento. O sea, tú mismo lo dijiste. De acuerdo. Más que todo, al final, es súper difícil o sea, uno puede hacer un tremendo negocio comprando una criptomoneda o una acción, ¿ya? Pero necesitáis conocer, estar en el metido y estar metido en el negocio, digo. Y eso no se adquiere estudiando un mes. No, obvio. Y a mí no me gusta dejarle mis lucas a la suerte tampoco. Claro, entonces si lo quería hacer bien, vais a tener que estudiar y vais a tener que dedicarle horas y horas y días, ¿ya? Entonces es una muy, muy gran barrera de entrada. O sea, obviamente para todas las inversiones es importante estudiar, ¿ya? Pero siento que estos dos tipos, acciones y criptomonedas, requieren un poquito más porque no es un activo que tú puedes controlar mucho. Sí, o sea, se han visto miles de casos, de hecho, de personas conocidas que han invertido en acciones y que, no sé, invirtieron 100 y pasó un año y ahora costaban 20. Exacto. Ese es un riesgo que no sucede en la inversión en propiedades, ¿eh? Me refiero a terrenos, departamentos. Pero bueno, pasando al tercer instrumento, por ejemplo, comparativo con los terrenos, podríamos hablar de los clásicos depósitos a plazo, fondos mutuos, que más que una barrera de entrada, es que la baja rentabilidad. Son muy malos, ¿cachai? La rentabilidad es muy baja versus otros tipos de instrumentos. Y te queda la cuarta, que serían los terrenos. ¿Qué barrera de entrada has visto en los terrenos, por ejemplo? No, para mí hoy en día son los activos poniendo todo en la balanza, rentabilidad, barrera de entrada, riesgo. O sea, están súper bien ponderados porque tienen muy baja barrera de entrada. Exacto. ¿Por qué? Porque no necesitamos capacidad de crediticia, no necesitamos un gran monto ahorrado, ¿ya? Y además, los terrenos, lo que está pasando es que son terrenos escasos, sobre todo, como bien lo dijimos antes, los terrenos de 5.000 metros que ya están subdivididos, o al menos 5.000 metros cuadrados, pueden tener más metros cuadrados en el fondo, son súper escasos, ¿ya? Entonces, sabiendo eso, ya sabemos que es un mercado que está alcista. Correcto. Entonces es un mercado que va al alza, así que es súper interesante poder participar. Claro. Yo siempre digo, Andrés, que obviamente tú como yo invertimos en departamentos, pero es importante diversificar. Sin duda. Diversificar. Obviamente está todo el tema de que se te agota la capacidad crediticia, puedes empezar a invertir en terrenos. Y también hay un tema muy interesante que me gustaría tocar, Andrés, es que también existen terrenos que se pueden generar renta. Así es. Ese es un modelo de negocio que viene creciendo fuerte, ¿eh? Viene creciendo súper fuerte, que es el de desarrollar algo en específico en el terreno.
Por ejemplo, lo conversábamos hace un ratito atrás, quizá una cabaña para Airbnb, una tiny home, ¿cierto? Tiny house, o arrendar el terreno para algo en específico, quizás, no sé, como tipo camping, no sé, por ejemplo, comprar un terreno y arrendarlo para un parque eólico, ya es algo más específico, pero se puede generar renta aún así invirtiendo en terrenos. Terrenos que por lo demás la barrera de entrada es muchísimo más bajita de repente que los departamentos, lo venimos anticipando, ¿cierto? Sí, sí. De todas maneras, yo estoy súper de acuerdo y por eso no quiero como segmentar a que solo comprar terrenos e ir a buscar plusvalía. También se pueden hacer negocios. Así O sea, es. yo conozco a harta gente que compra terrenos, termina construyendo una tiny house, no sé, de 11 o 15 metros cuadrados y puede poner otra tiny house y puede poner otra también si los conecta con un pasillo. O sea, puede hacer un complejo turístico de cabañas, obviamente a menor escala comparado con un complejo Así es. turístico gigante, pero puede generar renta. ¿Y Eso cómo me lo pueden encanta. arrendar? Existen hoy en día un montón de plataformas y tecnológicas que te permiten, te facilitan un poco el arriendo diario, el arriendo por Correcto. temporada y puede ayudarte a generar renta en estos terrenos, además ya de estar ganando la plusvalía, obviamente por haber invertido bien. No, de todas maneras. De hecho, eso es un punto también importante en la inversión en terrenos, que es súper versátil. O sea, siempre y cuando tú definas cuál va a ser el foco del terreno y cuál va a ser el tipo de instrumento de inversión que vas a ocupar en ese terreno en específico, puede ser muy versátil. Puede ser para generar renta, puede ser para generar engorde y plusvalía, puede ser para dejarlo ahí como conservación en el tiempo. O sea, es muchísimo más versátil de repente que otro tipo de instrumentos en específico. Mira, y André, te voy a hacer una pregunta que es bien interesante. Si tú te pusieras a vender hamburguesas, Ajá. ¿ya? ¿Qué te convendría más? ¿Vender hamburguesas, comprar y vender hamburguesas? Por ejemplo, compras del McDonald's, le pones una marca y la revendes. ¿O comprar la materia prima, la carne, el pan, la lechuga, el queso y vender la hamburguesa hecha? O sea, ¿dónde vaya a tener más margen de O ganancia? sea, ahí está la rentabilidad, que está ahí en el segundo. En este caso, en comprar idealmente las materias primas y desarrollar el producto en específico. Ya, pues eso es lo mismo en los terrenos. O sea, al A final, ver. los terrenos es la materia prima de alguna propiedad, ¿ya? Entonces, es distinto comprar un departamento y revenderlo, Ujú. ¿ya? Porque obviamente ya pasó por todo el proceso donde se llevó, obviamente, la ganancia el constructor, la inmobiliaria, el arquitecto, el corredor de propiedades, ¿ya? Claro, ya se agregó el valor. Exacto, ya se agregó el valor. Pero en cambio, si nosotros nos metemos en la materia prima como tal, podemos ganarnos toda esa ganancia, ¿ya? Me gusta mucho esa analogía de Buenísimo. la hamburguesa, porque da a entender que al final el terreno termina siendo una materia prima, ¿ya? Correcto. Y todos pueden acceder a esta materia prima y hacer un negocio, ¿ya? No, me encanta. Me encanta. De hecho, sin ir más lejos, hoy día yo por lo menos la mayoría de mis inversiones están enfocadas en eso, en los terrenos, por efecto de la barrera de entrada de la capacidad crediticia, que ya la ocupé con departamento. Hoy día estoy metiéndome fuerte en terrenos, desarrollo de terrenos, compra-venta de terrenos, compra de terrenos para engorda. O sea, finalmente ese es mi foco hoy día y lo que pretendo que sea el 2025 también. Sí, a modo de ir recapitulando, Francisco, y para que las personas también lo tengan como una conclusión, ¿cierto? De repente, ¿cuáles serían los 2 o 3 puntos más importantes que hemos conversado hoy día en relación a elegir un buen terreno? Y después revisamos los 2 o 3 riesgos y vamos cerrando. A ver si me voy acordando que hemos hablado un montón de cosas, Andrés. Me dijiste, para recapitular, Ajá. ¿cómo encontramos los terrenos? Exacto. O ¿cuál podría ser un buen terreno, por ejemplo, para invertir pensando en la engorda, ¿verdad? Ya. Que es lo que estamos enfocándonos hoy día. Vámonos antes. Ajá. Definir primero el objetivo. ¿ya? Exacto. Definir primero el objetivo. ¿Qué objetivo queremos? ¿Queremos generar renta? Ya hablamos harto de que se pueden construir complejos turísticos, se Correcto. pueden también arrendar un parque eólico. Mencionaste un par más. O sea, se puede generar renta, se puede hacer un negocio con un terreno, ¿ya? También tenemos el terreno para construirte una vivienda. Puede ser claro. primera o segunda vivienda, Exacto. ¿ya? Para mí eso es una compra y venta a la vez mucho más psicológica, lo mismo que las propiedades donde quiero vivir. Por Realmente hay supuesto. gente que está dispuesta a pagar mucho más por una propiedad que puede estar tasada, no sé, en Claro. 5.000 UF, pero No una siempre es un negocio, ¿cierto? Exacto. Una Claro. persona puede comprar un terreno que está tasado en 5.000 UF, pero ya se está imaginando con sus nietos, con sus hijos. Que está bien igual, está bien. Entonces puede pagarte Exacto. 6.000 UF porque esa es su disposición a pagar. Por ¿ya? supuesto. Ese es el segundo objetivo, que está súper bien, está súper bien. Pero el tercer objetivo, que es el que nos hemos estado enfocando harto en este conversatorio, Ajá. es en el engorde, en la plusvalía. ¿Ya? Que ahí está lo interesante, ahí Ya, están los mi números favorito. ahí están los números más bonitos que, como yo bien dije, a mí me gusta siempre decir cifra y tips. Ujú. En el fondo,
cercano al lago Yanquihue se generó una plusvalía del 30-40%. Una ¿ya? locura. Eso según Portal Terreno, Claro. yo estuve leyendo un reportaje hace un tiempo. Sí, ¿ya? y eso se puede repetir sin duda en otro tipo de ubicación en específico. ¿Cachai? Recordemos, lo más importante para este tipo de terreno en específico, punto número 1, que la propiedad ya tenga rol propio y que esté, en este caso, aprobada la subdivisión. O sea, pídanle esos documentos al desarrollador. Sin duda, que tenga el rol propio y corroborarlo, o sea, estar seguro de que la propiedad ya tiene un rol propio y está inscrito el plano en el conservador de bienes raíces. Ideal también mandárselo ahí a un amigo abogado o algo, Sí, porque el obviamente estudio de título, importantísimo, claro, importantísimo. porque te pueden mandar esos documentos y si uno no está metido en el negocio, quizás, perfecto, me mandó Sí, el documento y no lo reviso bien, pero obviamente Exacto. pegarle un doble check. Evitar, ¿cierto? Que lo que le pasó a la señora Nolfa, que compró Norma. derechos, Señora Norma, que compró no. derechos en vez de comprar una propiedad como tal. Entonces, punto número 1, que la propiedad tenga rol propio y esté inscrito en el plano. Punto número 2, y el más importante a mi parecer, Francisco, lo venimos, quiero ser majadero en esto incluso, comprar uno en una zona, en una ubicación en la cual hayan hitos de plusvalía o nuevos desarrollos que sean inminentes, ¿cachai? Que sea un hecho que los terrenos de ahí van a crecer de precio o que sea muy altamente probable que eso vaya a suceder. No sé, algunos ejemplos de esos hitos, Francisco. No sé si me puedes apoyar con eso. Sí, mira, aquí no hay ninguna recomendación de inversiones ni nada, supuesto. pero un poco cosas que se me vienen a la cabeza. Obviamente el puente Chacao, ¿ya? Ya, Un interesante. poco desde Chiloé y quizás Comparto también contigo. por el continente, ¿ya? Sí. Yo creo que los dos ejes del puente Chacao van a potenciarse un montón, ¿ya? Porque va a conectar no solo a la gente de Chiloé con el continente, Sí. sino que el continente también con Chiloé. De acuerdo, ¿ya? de acuerdo. ¿Qué más? Sectores que se empiecen a desarrollar nuevos aeropuertos. De Hubo acuerdo. uno hace poco también en Castro, si no me equivoco. Sí, también, el sector unos- Chiloé también, exactamente. No sé, me imagino que en un futuro, si es que llega a desarrollarse algún aeropuerto en particular en la Patagonia, o más cercano hacia la Patagonia, también podría ser interesante. No sé, en Concepción, que yo soy de Concepción, hay un nuevo puente que es el puente industrial. Ya, en ese sentido, ese puente que industrial conecta con San Pedro de la Paz con Hualpén, que es una de las comunas del Gran Concepción. Entonces, ese tipo también de hitos son interesantes. O sea, llegar antes a esos desarrollos en específico. Otro desarrollo que no es tan gigante, pero sí te aporta muchísimo en la plusvalía, es el desarrollo de un camino. Porque entonces el camino es de ripio, no sé, un tramo de 20 kilómetros de ripio, y el Estado va a pavimentar esos 20 kilómetros, naturalmente los terrenos que estén ahí van a subir de precio. O sea, ya hay un nivel de desarrollo mayor. Claro, eso ya yéndonos más a lo micro. Exactamente. O sea, exacto. es como revisando el terreno como tal o el proyecto como tal. Es súper, súper importante también revisar, por ejemplo, si obviamente nosotros podemos decir, ya, perfecto, invierte en Chiloé, pero Chiloé son muchos Exacto. kilómetros cuadrados. Entonces, ¿dónde podemos invertir? Vámonos a lo micro. O sea, cercano a algún pueblito, cercano obviamente al puente Chacao, porque no es lo mismo invertir Correcto. en el sur del Chiloé que cercano a Ancud, A 3 horas o del puente Chacao, ponte tú, Exacto. versus media hora o 20 minutos. Sin Exacto. duda, el impacto que va a tener la plusvalía por la construcción de ese puente va a ser mucho más fuerte en los sectores aledaños que de repente a 2, 3, 4 horas del puente como tal. Y yo también me voy a mojar el potito con esto, Ajá. Andrés, pero si Dale. tú vas a comprar un terreno que queda en medio de la nada, o sea, cómpralo barato. Sí, claro, Porque- claro. Porque muy... Riesgo, rentabilidad. Sí, porque yo he visto que hay gente que ha comprado terrenos en medio de la nada y no a precios tan accesibles, creyendo que algún día va a poder venderlo o va a poder desarrollar algo y no es tan así, o sea, Sí. estamos hablando de años y años y probablemente nunca puedas desarrollar en ese medio de la nada. Sí, la importancia también de asociarse con una persona que sea experta, ¿sí? En ese sentido, yo lo hago en mi empresa en particular, yo lo sé, pero por lo pronto, independientemente que sea conmigo, sea con Francisco, que también quiere experto en la materia, asesórese siempre con una persona que sea experta en este caso, para asegurarte de que realmente el terreno que estáis comprando está con un buen precio de compra, que no estáis comprando en la mitad de la nada. Si tú no sabes identificar ese tipo de cosas, aprender en este tipo de conversatorios también te va a servir muchísimo. Entonces, ya tenemos la forma correcta de comprar. Ahora, si nos pasamos para ir cerrando ya a los riesgos de repente, ¿cuáles eran los riesgos principales que lo estuvimos revisando? Se me ocurre al tiro el primero, ponte tú que la propiedad no tenga rol propio, lo que le pasó a la señora, ¿cierto? ¿Cuál podría ser el segundo riesgo? El segundo riesgo, obviamente, que no esté en norma, o sea, que no tenga rol propio, obviamente, hablando del proyecto, que no esté subdividido, aprobado por el SAC, ¿ya? Que son dos hitos también diferentes, pero son súper importantes cada uno. Otro riesgo puede ser, bueno, que no tenga conectividad, básicamente, o sea... El mismo recalco, vuelvo a insistir. No poder llegar a la parcela. No poder llegar a la parcela. Hay muchos terrenos también que se venden en islas que para llegar es imposible. Ya, Sí, está sí. bien. Si tú quieres tener un terreno en conservación, tenlo. ¿Ya? Ese es otro modelo también, Sí, que sí. no lo hablamos. O Ajá. sea, ahora me estoy acordando. Yo diría que hay 4 objetivos. Sí, Hay sí. 4 objetivos. Podríamos agregar el cuarto, el de la De conservación. conservación. Que lo encuentro medio fome, si me preguntáis a mí. No, en ese sentido... Está más enfocado para los gringos. Exactamente. El Está gringo que enfocado quiere- en mantener terreno toda tu vida. Que quiere decir
soy dueño de un terreno en la Patagonia. Exacto, exactamente. Eso es súper potente para la gente que no tiene la Patagonia tan accesible. Claro, y de repente son personas que no están buscando generar patrimonio de forma acelerada, que fue lo que estuvimos conversando en un principio. Entonces, personas que quizás ya tienen hecho su patrimonio y buscan, literal, conservar algún terreno específico que les gusta, les parece muy bonito. Ya no es una inversión como tal, en base a lo que yo pienso, por lo menos en base a mi criterio, Francisco. Exacto, estoy muy de acuerdo, Andrés. Pero también otro riesgo que yo veo harto en este mercado es comprarle a cualquier persona. O sea, hay que entender que hay una persona siempre detrás de un proyecto inmobiliario y hay mucha gente que también hace malas prácticas. Sí, o sea, no hay por qué es una lata, es una lata, pero estoy de acuerdo contigo en ese por sentido. Eso lo importante de las redes sociales hoy en día, de dar la cara. Si tú Andrés, me dijiste que estás desarrollando distintos proyectos. Yo he desarrollado algunos proyectos ya. Y lo interesante de ti es que tú das la cara. Tú das la cara. Yo también doy la cara porque sé que al final estoy vendiendo a personas y no estoy vendiendo solo un número, porque al final, obviamente, es una inversión. Son familias detrás también. Claro, o sea, lo importante es dar la cara para que la gente sienta confianza y hacer el proceso al final mucho más beneficioso para los dos. Para de todas maneras. Eso es súper importante, escoger un buen desarrollador, una persona que tú puedas llegar a él, ¿verdad? Que sepas quién es, que ha desarrollado otro proyecto en específico. Así que en ese sentido es una forma también de bajar muchísimo los riesgos. Bueno, ya estamos en hora del tiempo, Francisco, ¿cierto? Para ya ir finiquitando. Agradecerte obviamente esta instancia, este conversatorio. Lo pasé súper bien. La idea, espero yo, que hayamos podido dar suficiente valor a las personas que van a estar al otro lado de la pantalla, ¿cierto? Que puedan aprender un poquitito más sobre inversión en terrenos. Creo que dimos papitas claves, ¿cierto? Para poder invertir de mejor manera y también para evitar ciertos riesgos, ciertas caídas que tanto tú como yo hemos tenido, ¿cierto? Adelantar un poco ese camino. Cuéntanos, Andrés, un poquito antes de irnos, ¿qué se viene? ¿Dónde estáis hoy en día? Bien, ya aprovechemos de que nos contéis un poco dónde estáis desarrollando hoy en día terreno. Bien, o sea, hoy ¿por día, qué? Hoy día mi foco 100%, como te decía anteriormente, está en los terrenos. ¿Ya? Hoy día yo estoy como desarrollador y comprando y vendiendo también terrenos principalmente en el sur de Chile. Justamente en aquellos terrenos en los cuales se estima que hay una plusvalía muy alta por un desarrollo en específico que se viene pronto. ¿Cachai? Por ejemplo, uno de mis sectores favoritos es Chiloé al día de hoy. ¿Ya? Otro de mis sectores es la Patagonia también. Ese tipo de cosas y estoy metido 100% en eso. Hoy día respiro, como, sueño, vivo, duermo terreno. Y la verdad es que me tiene súper apasionado. Así que me encanta, me encanta. Me gustó la última frase de Andrés, pero oye, y cuéntanos un poquito para que la gente entienda también desde con cuánta plata puede partir, o sea, en tus proyectos. O sea, me imagino que con un pie el 30%, Sí. terrenos de qué ticket más o Bien. menos. O sea, para O sea, que la gente entienda que es accesible este Sí, tipo claro. de este producto. Claro que sí. O sea, yo me enfoco principalmente, Francisco, en terrenos en este caso que están enfocados en engorda, ya en comprar enfocado en que se desarrolle el precio en el tiempo y tú puedas venderlo más caro. Estamos hablando de un ticket de entrada de 12, 13, 14 millones de pesos y de los cuales también podéis comprarlos con un crédito directo, ¿verdad? Con un pie, no sé, ponte tú de 3 millones, 2 millones, 4 millones y el resto en 24 cuotas sin interés. O sea, la idea también es poder acercar la inversión en terrenos a las personas y que sea cada vez más fácil acceder a un terreno y obviamente también avalado por mí, por mi empresa en particular, que te va a decir, oye, esta propiedad sí cumple con los checks, ¿cierto? Que acabamos de revisar hoy día en esta reunión para asegurarte que sea una buena inversión y que debería desarrollarse de buena manera en el tiempo. Oye, tremendo el ticket, o sea, dándole mucha accesibilidad a la gente para Sí. que puedan invertir, porque Así por es. lo general la gente se asusta, de repente se mete a portal inmobiliario, portal terreno y ve terreno de 5.000 metros 60 cuadrados, palos. 60 millones, Sí, sí. 100 millones, en sectores más turísticos, Y existe, 150 millones. Existe, sin duda. Existe ese tipo de terrenos, Pero- pero hay que, como inversionista, ponerle el ojo de águila, llegar a los sectores previos al desarrollo, ¿verdad? Previo al desarrollo inminente y comprar idealmente en ese ticket que estamos conversando nosotros y como tú bien decías, un poco darle a las personas esa herramienta para que puedan invertir y acercar la inversión inmobiliaria a las personas que de repente pensaban que estaban abandonados por la inversión inmobiliaria, por ejemplo, por no ser sujeto de crédito hipotecario. ¿Ya? Hay un montón de personas que están buscando invertir Sí. y no pueden comprar departamentos como tal. Bueno, aquí está la solución. Cómprate un terreno, págalo en cuota, crédito directo. ¿Qué mejor? No, y claro, y recordar que esto es un negocio, si bien tiene distintos modelos, pero más que nada un negocio de plusvalía. ¿ya? Así es. Que la gente entienda, un negocio de plusvalía que se puede comprar con baja accesibilidad, o sea, con unas bajas barreras de entrada y podemos terminar con terrenos que en 2, 3, 4 años valgan el doble. Una ¿ya? maravilla. O Duplicar, sea, duplicar la inversión. Exacto. Eso Sí. es lo interesante de los Eso es terrenos, así buenísimo. que no queremos que se queden solo con esto. Investiguen por su cuenta, obviamente. Antes de llegar y comprar un terreno,
revisen los checks que Pueden preguntarnos igual. Obviamente, está ahí Andrés con sus redes, yo también, supuesto. felices de ayudarlo. Pero nada, o sea, muchas gracias Andrés por haber venido. ¿Ah? Lo pasamos súper, súper bien. Tremendo amigo, tremenda persona. Bien. Así que vayan a seguirlo en sus redes sociales. Buenísimo. Y estén atentos a lo que se viene, Se vienen porque, cosas interesantes. porque estuve viendo ahí anuncios que vaya a lanzar una masterclass. Así es. Justamente de lo mismo, de Una terreno. masterclass de terreno para enseñar. O sea, esto fue hoy en día entonces una pincelada de lo que vaya a estar enseñando. Así es. No, y hay un montón de cosas que se me ocurren, Francisco, que por supuesto no podemos profundizar ahora en esta hora de conversatorio, pero hay un montón de cosas súper interesantes que se pueden desarrollar en los terrenos como tal. Hay un montón de tips, un montón de papitas, ¿cierto? Así que en ese sentido, un poco adelantándome, efectivamente, estamos preparando ahí cositas que se vienen bien interesantes y la idea es aportar valor. O sea, eso, enseñar, aportar valor y acercar la inversión en terreno, la inversión inmobiliaria a las personas que no pueden acceder. Importante que la gente se invierta. O sea, supuesto. porque al final no es yo siempre digo, no importa cuánta plata ganes, lo importante es qué haces con tu plata. Sí, sí, ¿ya? sí. Así es. Así que eso, Francisco, gracias obviamente por la invitación, amigo. Un placer. Gracias también al equipo ahí tras bambalinas, a Diego. Siempre un placer también participar contigo. Así que eso, nos vamos a estar viendo seguramente pronto. Sí o sí, vamos a estar viéndonos muy pronto porque se vienen muchas cositas y felicitaciones por todo lo que está haciendo Andrés. Buenísimo. Una máquina. Y nada, nos estamos viendo. Vale, nos vemos. Que estén bien. Cuídense. Chau, chau.